El sonido que lo llenaba todo no era el de la tormenta, que afuera azotaba las rocas como un animal furioso. No. Era un chirrido, un lamento metálico, largo y acompasado, que nacía en las entrañas de la torre y moría justo aquí, en la sala de la linterna, conmigo. Hacía 3 días que había empezado. Lento, casi imperceptible, pero ahora era el único latido de mi mundo. Un chirrido que se acompasaba con el giro de la lente. Un compás para mi propia locura. Llevaba 57 días solo en aquel faro, el de la isla de Sálvora. 57 días sin más voz que la de la radio, que solo conectaba a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde para dar el parte. Y esa noche, la radio estaba muerta. La tormenta se había llevado la antena. Estaba solo, completamente solo. O eso creía. Y yo os pregunto, si la única compañía que os queda en medio de la nada empieza a hablaros con una voz que no es la vuestra, ¿qué habríais hecho? ¿Le habríais respondido? Cuando acepté el trabajo, todo el mundo me dijo que estaba loco. Dejar un puesto estable en la central eléctrica de la ciudad para irme a cuidar una luz en una isla desierta. Era, como mínimo, una excentricidad. Pero yo necesitaba silencio. Necesitaba que el ruido del mundo se apagara para poder escuchar mis propios pensamientos. ¡Qué ironía! El farero al que sustituía, un hombre llamado Anso, me recibió en el pequeño muelle de la isla con una mirada que no era de este mundo. Tenía los ojos del color del mar en un día de galerna, y su piel, cuarteada por el sol y la sal, parecía un mapa de naufragios. No sonrió, solo me tendió una mano callosa y me dijo: bienvenido al fin del mundo. Pasamos juntos 48 horas. El tiempo reglamentario para el relevo. Me enseñó el funcionamiento del motor diésel que alimentaba la luz, los protocolos de limpieza de la gigantesca lente de Fresnel, cómo registrar el estado del tiempo en la bitácora, todo con una economía de palabras que me resultaba casi ofensiva. Parecía tener prisa por irse, o por huir. La última noche, mientras cenábamos en silencio unas conservas, se detuvo con el tenedor a medio camino. Me miró fijamente. «Hay 2 reglas que no están en el manual», dijo, con una voz rasposa como una lija. Hal primera. Nunca, bajo ningún concepto, dejes que la luz se apague entre el ocaso y el alba. Ni un segundo, aunque la torre se venga abajo. Asentí. Era obvio. Era mi trabajo. Hal segunda, continuó, inclinándose sobre la mesa, es que tienes que hablar. Me reí, una risa nerviosa que sonó estúpida en el silencio de la cocina. Él no se inmutó. Ando es una broma, muchacho. Háblale, cuéntale tu día, cántale si sabes, léela en voz alta, lo que sea, pero que oiga una voz. La tuya, si la dejas sola, se pone triste, y cuando se pone triste, las cosas se rompen. No supe qué decir. Anso se levantó, recogió su plato y, antes de salir, se giró en el umbral. Y si escuchas el canto, no le hagas caso. Es solo el viento en los goznes. Nada más. Se fue a su camastro y no volvimos a cruzar palabra hasta que la barca de relevo apareció en el horizonte a la mañana siguiente. Mientras se alejaba, de pie en la proa, no se giró a despedirse. Solo miró fijamente la punta de la torre, como si le estuviera diciendo adiós a una persona. Las primeras semanas fueron una bendición. El silencio que tanto anhelaba me envolvió. La rutina era mi ancla. Arrancar el motor, limpiar la óptica, pulir los bronces, anotar en la bitácora, y hablarle a la luz. Me sentía ridículo al principio. Bueno, pues hoy parece que el viento rola a noroeste, le decía a la inmensa lente mientras le pasaba un paño. Pero con los días, se convirtió en un hábito. Luego, en una necesidad. Ella era mi única confidente. Le hablaba de mi vida, de mis fracasos, de la mujer que me había dejado. Y el haz de luz girando, barriendo la oscuridad del océano, parecía una respuesta silenciosa, una caricia cíclica. El faro no era un lugar tétrico. Era viejo, sí.
Las paredes de piedra rezumaban humedad y el olor a salitre y a gasoil lo impregnaba todo. Pero tenía una dignidad solitaria que me gustaba. La bitácora era mi única conexión con el pasado. Décadas de anotaciones. Viento, lluvia, niebla. Algún avistamiento de ballenas. Nada fuera de lo normal. Hasta que llegué a las últimas anotaciones de Anso. Su caligrafía, al principio firme y clara, se había vuelto temblorosa, casi ilegible en las últimas semanas. Las anotaciones meteorológicas se mezclaban con frases extrañas. Anoche 122. Viento fuerza 7. El canto ha vuelto. Le he pedido que se calle. Anoche 135. Niebla densa. Hoy no ha querido mi canción. La siento fría. Anoche 148. Mar en calma. Me ha preguntado por mi madre. No le he respondido. Cerré el libro de golpe. El sudor me perlaba la frente. ¿El canto? ¿La luz le preguntaba cosas? Debía de ser una metáfora. La soledad, que juega malas pasadas. Anso llevaba allí casi 5 años. Era normal que hubiera desarrollado sus excentricidades. Me convencí de ello. Tenía que hacerlo. Pero esa noche, mientras le contaba a la lente cómo había visto una familia de delfines, me pareció que el haz de luz, al pasar sobre mí, se detenía una fracción de segundo. Como si me estuviera prestando atención. Lo achaqué al cansancio, a la sugestión, pero ya era tarde. La semilla de la duda estaba plantada en el terreno fértil de mi soledad. Y no tardaría en germinar. Todo empezó a cambiar en el día 49. El motor diésel empezó a fallar. Un carraspeo en el ritmo constante que conocía tan bien. Pasé 2 días enteros desmontándolo y limpiándolo, con las manos negras de grasa, susurrándole promesas a cada tornillo. Mientras trabajaba, el silencio del faro se hizo más denso, más pesado. Sin el latido del motor, la torre parecía muerta, y la luz, apagada durante el día, se sentía expectante, fría. Cuando por fin conseguí que arrancara de nuevo, justo antes del atardecer, solté un suspiro de alivio tan grande que casi me caigo de espaldas. Esa noche, le hablé con acento agudo con más cariño que nunca. Le pedí perdón por el silencio. Le prometí que no volvería a pasar. Y fue entonces cuando lo oí por primera vez. El canto. No era el viento, lo supe al instante. Era un sonido agudo, casi ultrasónico, que parecía venir de la propia estructura de la linterna. Un gemido metálico que subía y bajaba de tono, formando una melodía cacofónica y terrible. Duró apenas 1 minuto, y se detuvo. El corazón me martilleaba en el pecho. Recordé las palabras de Anso. Es solo el viento en los goznes. Pero no había viento esa noche. El mar estaba como un plato de aceite. A la noche siguiente, volvió. Esta vez, más fuerte. Más largo. Era un lamento que se metía debajo de la piel. Intenté ignorarlo. Le subí el volumen a mi pequeña radio de pilas, pero el canto lo atravesaba todo. Taparme los oídos era inútil. El sonido vibraba en mis huesos. Entonces, empezó el chirrido. El que os contaba al principio. Un sonido más físico, más real. Un fallo en el mecanismo de rotación. Lo engrasé, lo ajusté, lo revisé pieza por pieza. Nada, el chirrido persistía, rítmico, enloquecedor. Un metrónomo marcando mi descenso. El canto por las noches. El chirrido durante todo el día. Ya no había silencio. El ruido exterior había sido sustituido por un ruido interior, mecánico y fantasmal. Empecé a dormir mal. Daba vueltas en el catre, y en mis sueños, veía a Anso de pie en la proa de la barca, mirándome con sus ojos de tormenta, moviendo los labios sin emitir sonido. Una tarde, buscando una arandela en el viejo taller de la base de la torre, encontré una pequeña caja de madera escondida bajo unas lonas podridas. Dentro, solo había un puñado de cintas de casete, etiquetadas con la letra de Anso. Solo ponían fechas. Las metí en un viejo radiocasete que había allí, lleno de polvo. Lo que escuché me geló la sangre. Era la voz de Anso, pero no hablaba.
Cantaba. Eran nanas, viejas canciones de cuna gallegas. Su voz, rota y desafinada, sonaba terriblemente triste. Y de fondo, muy bajo, se oía el canto. Anso no cantaba a pesar del canto. Le cantaba asterisco al asterisco canto, intentando calmarlo. En una de las cintas, al final de una canción, se le oye susurrar: ya está, mi niña. Duerme ya, papá está aquí, no tengas miedo de la oscuridad. Apagué la cinta, el sudor frío me recorría la espalda. Mi niña, se refería a la luz. Anso no es que le hablara. La trataba como a una hija enferma y caprichosa, una entidad viva, y el canto era su llanto, su rabieta. Comprendí la segunda regla, había que hablarle no para mantenerla, sino para aplacarla, para que no se sintiera sola, para que no cantara. Y entonces llegó la tormenta, la peor que recordaba en años, según la radio, justo antes de que se cortara la comunicación. El faro entero temblaba con cada embestida del mar. Las olas saltaban por encima del acantilado y golpeaban los muros de la torre, haciendo vibrar la piedra centenaria. Y dentro, en la linterna, el chirrido se había vuelto un grito agónico. El canto era un aullido constante que se mezclaba con el del viento, hasta que era imposible distinguirlos. Estaba aterrado. Me acurruqué en un rincón de la sala de la linterna, abrazando mis rodillas, mientras el haz de luz seguía girando, impertérrito, como el ojo de un dios indiferente. Le grité, le supliqué que parara, le canté las nanas de Anso que había memorizado de las cintas. Pero nada funcionaba, el canto era cada vez más fuerte, más desesperado. Y fue entonces cuando la voz me habló. No fue en mi cabeza, fue una voz real, que salió del pequeño altavoz de la radio interna del faro, la que se usaba para comunicarse entre la base y la linterna. Una voz que llevaba días muerta, era una voz infantil, la de una niña pequeña, y dijo una sola palabra: papá. Me quedé paralizado, el altavoz crepitó de nuevo. Tengo frío, papá. Era imposible, no había nadie, la línea estaba cortada, era una alucinación, pero sonaba tan real, tan llena de angustia. Miré la lente, el inmenso ojo de cristal, y por un instante, me pareció ver algo dentro, un reflejo que no era el mío, una silueta pequeña, acurrucada junto a la bombilla. Apaga la luz, susurró la voz desde el altavoz. Es solo un ratito, quiero dormir, la luz me hace daño. La primera regla de Anso, la regla sagrada de todo farero: nunca dejes que la luz se apague. Era una prueba, una trampa de mi propia mente. Pero la voz sonaba tan triste, tan suplicante. Por favor, papá, solo un minuto, luego la encendemos otra vez. El chirrido se hizo insoportable. El canto me taladraba el cráneo. La voz de la niña lloraba en el altavoz. Y yo estaba allí, en medio de todo, con la mano en el interruptor principal del motor. La palanca que podía traer el silencio. La que podía romper la única regla que importaba. La que podía dejar a oscuras a cualquier barco que estuviera ahí fuera, luchando contra la misma tormenta que yo. Miré por el grueso cristal, hacia la negrura líquida y rugiente. No se veía nada, solo el infierno. ¿Y si no había ningún barco? ¿Y si la única vida que importaba en ese momento era la que me suplicaba desde la radio? La que vivía dentro de la luz. Cerré los ojos, y bajé la palanca. El motor tosió una última vez y se cayó. El haz de luz se detuvo. El chirrido cesó, el canto se apagó. Y un silencio absoluto, denso y pesado como el plomo, cayó sobre el faro. Un silencio que era 1000 veces más aterrador que cualquier ruido. En ese silencio, la voz de la niña volvió a sonar en el altavoz, pero ya no era suplicante. Era fría, y clara, y dijo: gracias. Un segundo después, un golpe brutal sacudió la torre. Un impacto que no era de una ola. Un crujido sordo, metálico, que vino de muy abajo. Y luego, el sonido inconfundible de una bocina de niebla. Un barco, muy cerca, demasiado cerca.
Subí la palanca con una desesperación animal. El motor arrancó con un quejido. La luz volvió a girar. Corrí hacia el cristal, con el corazón en la garganta, y barrí la oscuridad con la mirada. Pero no vi nada, ni un barco, ni unas luces, ni los restos de un naufragio. Nada, solo el mar embravecido. La tormenta amainó con el alba. Cuando la barca de relevo llegó, 2 días después, me encontraron en la cocina, sentado, con la mirada perdida. No dije nada, solo recogí mis cosas y me fui. El nuevo farero, un chaval joven y entusiasta, me sonrió al cruzarnos. No se la devolví. Mientras la barca se alejaba, miré hacia la torre. Y me pareció, solo por un instante, ver una carita pálida mirándome desde la ventana de la linterna. Nunca se reportó ningún naufragio en esos días. Ningún barco perdido. Nunca supe qué fue aquel golpe, o aquella bocina. Nunca supe si salvé a alguien volviendo a encender la luz, o si condené a alguien al apagarla. He pensado mucho en ello. En Anso y en su hija. En esa soledad que se vuelve creativa, que da vida a lo inerte para no volverse loco. O quizás hay lugares en el mundo, trabajos, rutinas, que no son para nosotros. Prisiones disfrazadas de oficios, y hay luces que no están ahí para guiar, sino para mantener algo encerrado en la oscuridad. Desde aquella noche, nunca más he podido soportar el silencio absoluto. Siempre necesito un ruido de fondo, una radio, un reloj. Porque en el silencio, a veces, todavía oigo una vocecita que me da las gracias.